Hoy día vamos a tratar acerca de lo que son las ecuaciones de nodos o el método de resolución por nodos. Y finalmente vamos a hacer unos ejercicios tipo examen. Listo, entonces permítame compartirles la pantalla. Ya. A ver, vamos a compartirle de una mejor forma solamente la pantalla correspondiente a la presentación. Entonces comenzamos con la clase del día de hoy. Podemos decir que un método adicional para resolver los circuitos eléctricos corresponde a lo que son ecuaciones de nodos o el método de resolución por nodos. En este método aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff de una forma muy general. Entonces, este método parte de proponer las ecuaciones existentes en los nodos principales. Recuerden que los nodos principales son la unión de dos o más ramales. Bueno, en realidad tres ramales, desde tres ramales en adelante. Aquí tenemos un nodo principal, esto es un nodo secundario, nodo principal. Aplicamos las ecuaciones en lo que son los nodos principales. Aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, y una vez de Kirchhoff relacionamos la corriente con los voltajes existentes en cada uno de las corrientes de nodo. Para esto, primero debemos determinar el número de nodos y seleccionar un nodo como referencia. En este caso podría ser el nodo A que vamos a utilizar como referencia. Se asignan las corrientes en cada nodo, es decir, nosotros asignamos la circulación de corrientes conforme creamos conveniente. Recuerden que cuando trabajamos en AC, lo que hacemos es establecer polaridades relativas y en función de esas polaridades relativas o polaridades instantáneas, planteamos las ecuaciones. Entonces, yo podría trabajar con el semiciclo positivo y podría decir que en este caso, este fasor voltaje va a provocar una corriente que podría ser una corriente I1 por aquí, ¿ya? Y esta fuente que tenemos aquí, más B2, podría provocar una corriente de esta forma para que tenga esa polarización. Esta sería mi corriente I3. Obviamente esto tendrá una polaridad instantánea de esta forma. Solamente me sirve para plantear mis ecuaciones. Ustedes conocen que en lo que corresponde a corriente alterna, cambia permanentemente la dirección de la corriente. Pero para mi análisis de circuitos eléctricos, lo único que voy a hacer es plantearme una dirección de corriente eléctrica, tal como lo hacíamos en DC. Una vez que se tienen ya las corrientes en cada uno de los ramales, se trata de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de referencia. El nodo de referencia en este caso es mi nodo A. Aplico ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A y luego esas ecuaciones de corriente las expreso como función de caídas de voltaje, ¿ya? Y lo que son impedancias, caídas de voltaje e impedancias. Simplemente aplico la relación de que corriente es igual a lo que es voltaje dividido para la impedancia. Reemplazo las ecuaciones de corriente por lo que corresponde a las caídas de voltaje sobre impedancia. Es exactamente lo mismo que se trabaja en DC, solo que aquí trabajamos con fasores. Siempre trabajamos con fasores, no se olviden. Dicho en otras palabras, lo que hacemos es lo siguiente. Habíamos dicho que aquí tenemos una especie de polaridad instantánea, solamente para el análisis de mi circuito eléctrico. Aquí tenemos la corriente I3, aquí tenemos la corriente I2, estamos trabajando con fasores. B1 me provoca esta corriente I1 fasor. Esto es caída de voltaje en Z1, caída de voltaje en Z3, caída de voltaje en Z2. Planteamos la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo principal A. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff podríamos decir, las corrientes que entran son positivas, las corrientes que salen son negativas, o viceversa. En este caso, las corrientes que entran al nodo principal A son I1 e I3, y la corriente que sale es I2. Entonces, I1 y I3 podría ser positiva e I2 podría ser negativa. Y aquí planteo la ley de corrientes de Kirchhoff. I1 e I3 positiva, I2 negativa. ¿Ya? Necesito relacionar las corrientes con lo que corresponde a voltaje. No se olviden, tenemos que la corriente es igual a voltaje sobre Z. Entonces, si quiero hallar, en este caso, la corriente en un elemento, entonces tomaré en cuenta el voltaje o la cantidad de voltaje en ese elemento dividido por la impedancia. En este caso lo que hice es tomar nodos adicionales, el nodo C, el nodo D y el nodo B, pero siempre con respecto a mi nodo A. En este caso, esta corriente I1 que tenemos aquí, en este ramal,
Si ustedes se fijan, esa corriente I1 relacionado con mi Z1 sería igual a lo siguiente. La corriente I1 es igual al voltaje en Z1, es decir, la caída de voltaje en Z1 dividido para Z1. ¿Ya? La corriente I2. La corriente I2 es igual a la caída de voltaje en Z2 dividido para Z2. Y la corriente I3 es igual a la caída de voltaje en Z3 dividido para Z3. Una vez que expreso, no se olvide, estoy expresando tal como tenemos aquí, en función de la ley de Ohm, lo que hago es determinar estas caídas de voltaje en cada una de las impedancias en función de los parámetros que tengo disponible en el circuito. En este caso, I1 me dice que es igual a voltaje en Z1, pero el voltaje en Z1, la caída de voltaje que tenemos aquí, en función de la dirección de la corriente, esto de aquí debería tener una polaridad positiva y esto se debería tener una polaridad negativa. Al voltaje en el nodo A lo he llamado como VA, y al voltaje en el nodo C, si ustedes se fijan, este nodo B podríamos tener como un nodo en el cual vamos a referir todo. Entonces, el nodo C, el voltaje en el nodo C debería ser igual al voltaje 1. Por lo tanto, si nosotros hacemos una pequeña relación aquí, tendríamos lo siguiente. Si tenemos un pequeño esquema. Con un pequeño esquema tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí Z, solamente esta sección del circuito, y con eso planteamos todas las ecuaciones, ¿ya? Esto de aquí, con respecto a este punto que tenemos aquí, es el voltaje 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo un voltímetro, ¿ya? Y tomo entre este punto de aquí y este punto de aquí, voy a tener que va a ser igual a mi voltaje A. ¿Qué significa esto? Que si tomo un voltímetro en este punto y en este punto, entonces voy a tener mi voltaje A. Dicho en otras palabras, vamos a graficar un poquito mejor para que ustedes entiendan esta parte y para que no exista confusiones. Tomando un voltímetro, ya, este es mi voltímetro, coloco aquí en una posición, coloco aquí en esta posición. Si este voltímetro sería capaz de medir voltajes fasoriales, es decir, módulo y ángulo, lo que tendríamos aquí en este voltímetro como medición tendríamos el voltaje 1. Y si coloco aquí un voltímetro y lo coloco en este punto entre VA y el punto de referencia, entonces lo que voy a tener en este caso va a ser la lectura de VA. Esto lo que me va a abarcar es VA. ¿Ya? Entonces, entre este punto de aquí, que voy a llamar un punto número 1, y este punto de acá, en este punto número 2, voy a tener dos caídas de voltaje diferentes. Entonces, la corriente eléctrica sucede debido a la caída de voltaje, a la diferencia de potencial. El potencial en el punto 1 no va a ser el mismo potencial en el punto 2. Y si yo quiero una corriente eléctrica que circule en esta dirección, que se llama en este caso I1, ¿ya? Esta corriente I1 va a partir desde el punto 1 hacia el punto 2. Por lo tanto, el punto 1 es positivo y el punto 2 es negativo. De esta forma yo puedo decir que la corriente I1 es igual al voltaje en el punto 1, pero con respecto a tierra es el voltaje 1. Entonces tendríamos voltaje 1. Positivo, negativo el punto 2. Entonces el punto 2 con respecto a mi referencia a tierra es VA. Correcto, entonces menos VA. Y dividido para el valor de la impedancia. Esta impedancia es Z1, dividido para Z1. De esta manera yo planteo esta ecuación, como ustedes pueden observar, que es mi ecuación que relaciona voltajes existentes aquí en este circuito eléctrico con respecto a la impedancia Z1. Y eso es exactamente lo que tengo aquí. V1 menos VA dividido para Z1. Lo propio con I2. Si ustedes se fijan aquí con I2, ¿ya? I2 va a ser igual al voltaje a través de Z2 con respecto al nodo B, a tierra, ¿no es cierto? Va a ser igual al voltaje A menos el voltaje 0, que es 0, dividido para la corriente 2. Entonces, dividido para Z, perdón. Entonces, la corriente 2 es igual al voltaje A dividido para Z2. Y la corriente 3, si ustedes se fijan, este punto es más y este punto es menos. Aquí es más y aquí es menos, ¿no es cierto? Entonces, más el voltaje en el nodo D, pero con respecto al nodo B, es igual a V2. Entonces, tendríamos V2 menos el voltaje en este punto, el punto negativo, y es VA. VA. Perdón, una vez que planteo ya mis ecuaciones corrientes, todas las corrientes expresamos en función del voltaje, lo que hacemos es reemplazar todo este conjunto de ecuaciones, mi
ecuación número 1, número 2 y mi ecuación número 3, las voy a reemplazar en mi ecuación original en la cual planteé la ley de corrientes de Kirchhoff. Simplemente reemplazo I1 con los valores correspondientes, I2 con los valores correspondientes e I3 con los valores correspondientes. No se olviden, estamos trabajando con fasores. Esto de aquí deben ser fasores, notación de fasores. Por lo tanto, yo puedo decir que una vez que empleo o que hallo esto de aquí, ¿no es cierto? Mi ley de corrientes de Kirchhoff, lo que voy a tener a la final va a ser un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. O un sistema de ecuaciones. En este caso solamente voy a tener una incógnita. ¿Cuál va a ser la incógnita? BA. ¿Tengo el B1 conocido? Sí tengo. BA no lo conozco. Z2, voltaje en Z2, sí lo tengo, es B2. Ya. Voltaje en Z2, sí lo tengo. ¿O no lo tengo? Sí lo tengo. ¿Ya? Voltaje 2. Bueno, voltaje en Z2 aquí es BA, ¿no? Aquí es BA. Aquí es BA, entonces sí no lo tengo. Voltaje 2 sí lo tengo como dato. Y voltaje A no lo tengo. Entonces, ¿tengo Z1? Sí. ¿Tengo Z2? Sí. ¿Tengo Z3? Entonces, la única incógnita aquí va a ser BA. Despejo BA de esta ecuación y he encontrado automáticamente BA. Una vez que encontré BA, el valor en I3, el valor en I2 y el valor en I1 y se ha resuelto el circuito eléctrico. Eso resolvió, se implica encontrar los valores de voltajes y corrientes en todos los elementos del circuito eléctrico. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que se aplicaba en los circuitos DC, es decir, métodos de análisis por nodos en circuitos DC, solamente que aquí la única diferencia es que estamos trabajando con fasores. Entonces, esta operación matemática que tenemos aquí, vamos a trabajar con fasores y eso significa hacer operaciones con números complejos. ¿Correcto? Preguntas o inquietudes, chicos, hasta ahí. ¿Ok? Un ejemplo tipo examen. Este es el examen del semestre anterior, ¿ya? Si usted, el ejemplo dice lo siguiente. Dice, utilizando el método de análisis por nodos, utilizando fasores, vamos a cambiar al puntero, utilizando el método de análisis por nodos con fasores, determine los resultados en el dominio del tiempo de voltaje en el capacitor 1, es decir, el voltaje aquí, voltaje en L2, el voltaje en L2 con esa polaridad, corriente en L1, corriente en L1 la tenemos aquí, ¿ya? Tomar en cuenta que la frecuencia en las fuentes de corriente es de 60 Hz. Aquí tengo fuente de corriente 1, fuente de corriente 2, 60 Hz. Y el módulo de los fasores corresponde al voltaje pico de la onda senoidal. Ahora, aquí me solicita encontrar en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, puedo resolver, lo que me pide aquí es resuelva todo el circuito por fasores y luego exprese las expresiones, valga la redundancia, en el dominio del tiempo. Exprese los resultados en el dominio del tiempo. ¿Ya? Entonces, en ambas está con negrita para que no tenga lugar a equivocaciones. Listo. Entonces, me dan una frecuencia eléctrica de 60 Hz. Obviamente debería ser en el caso de expresar en el dominio del tiempo. ¿Ya? Esto de aquí, no se olviden, es frecuencia eléctrica, que multiplicado por 2pi representaría la frecuencia angular. Listo. El módulo de los fasores corresponde al voltaje pico de la onda senoidal. Eso es, por si acaso, cualquier referencia. Entonces, los módulos van a representar el voltaje pico de la onda senoidal. Listo. Entonces, una vez planteado este circuito eléctrico, vamos a resolver por nodos. ¿Ya? Vamos a copiar este ejercicio y lo que vamos a hacer es abrir la pantalla virtual. Me permite un momento para abrir la pizarra virtual.
Ya, ¿me confirman si se ve la pantalla de la pizarra virtual, por favor? Sí. Ya, perfecto, gracias. Listo, entonces nos solicitan realizar este ejercicio para hacer el análisis por nodos y encontrar cada uno de los parámetros eléctricos. Entonces, vamos a realizar el análisis por nodos. Cuestión número 1. Necesitamos un nodo de referencia. Colocar referencia significa asignar alguno de todos estos nodos como tierra. Entonces vamos a asignar a uno de estos nodos como tierra. Entonces este va a ser mi tierra y entonces voy a tomar en cuenta a este nodo como un nodo de referencia. Este punto es el mismo que este punto de aquí y este punto de acá. Es decir, todo este conjunto va a formar un mismo nodo. ¿Ya? Y eso va a ser mi nodo de referencia. Voy a asignar otro tipo de nodos, igual principales. Aquí voy a tener mi nodo A y voy a asignar otro nodo principal, que va a ser este nodo de aquí, y va a ser el nodo B. Ya, en este caso, en el nodo A, como esto de aquí se encuentra conectado al mismo punto, el nodo A corresponde a este punto de aquí, a este punto que tengo acá. Los dos son exactamente el mismo punto. Si ustedes se fijan, está simplemente conectado por un conductor eléctrico. Mi nodo B es de este punto de aquí y viene a ser exactamente el punto cual tengo acá. ¿Ya? He asignado los nodos principales y secundarios. ¿Qué más me dice el método? El método me dice que asigne direcciones de corriente eléctrica. En este caso tengo una fuente de corriente eléctrica, que lo voy a llamar, este va a ser mi fuente número 1. Y aquí voy a tener otra fuente de corriente eléctrica, ¿no? Son fuentes de corriente, no son fuentes de voltaje. Entonces necesito trabajar con fuentes de corriente. Necesito asignar corrientes eléctricas de una forma en que yo crea que podrían ser. Entonces voy a asignar direcciones de corriente eléctrica en cada uno de los elementos. No se olviden, tomando en cuenta una referencia que yo creería tener como dirección de la corriente eléctrica, como sentido de la corriente eléctrica. Si ustedes eligen el sentido contrario, no hay ningún problema. La solución simplemente se encuentra de forma negativa. ¿Ya? Es lo mismo que teníamos en DC, solamente que encontrarse de forma negativa. Cuando hablamos de fasores, significa que en lugar de tener un fasor en este sentido de corriente, el fasor estaría en sentido contrario, es decir, por acá. Eso es lo único que se encontraría. ¿Ya? Fasor de corriente y fasor de corriente. Eso es corriente, ¿no? Corriente. ¿Ya? Entonces, esto significa que tiene un signo negativo, es decir, se encuentra en la dirección contraria. Si yo asumo una dirección de corriente que no es la correcta, simplemente aparecerá en dirección contraria. Eso es lo único que tendría como observación. Listo, entonces voy a asumir en este circuito eléctrico. Fasor de corriente 1 va a ser este fasor que tengo aquí, sería I1. Está media fea esta nueva pizarra virtual. Está media fea. Esta es mi corriente I1. Esto de aquí es mi corriente I2. Voy a llamar una corriente I2. ¿Ya? Aquí voy a asumir un sentido de corriente de esta forma. Y esto se va a llamar mi I3. ¿Ya? Aquí voy a tener una corriente eléctrica por aquí a través de la bobina. Va a ser mi I4. Y por aquí voy a asumir otra dirección de corriente eléctrica así a través del capacitor. Y esto va a ser mi corriente I5. Por aquí voy a asumir otra dirección de corriente a través de este inductor 2. Y va a ser mi corriente I6. Por aquí voy a asumir, en este caso, sería mi corriente I7. No se olviden, esto es dependiendo de cómo yo estimo que van a tener las direcciones de corriente eléctrica. Y aquí obviamente ya tiene la dirección, ¿no?, de la fuente de corriente de AC y va a tener esta dirección hacia abajo. Esto va a ser mi I8. Ya, listo. Entonces tenemos ya establecidas mis corrientes eléctricas, desde la I1 hasta la I8. Entonces, si ustedes se fijan, tengo algunas corrientes eléctricas. ¿Qué más necesito? Necesito expresar todas las corrientes, tanto la corriente I1, I2, I3 hasta la I8 existentes. Entonces, vamos a expresar, por ejemplo, la I1. Vamos a cambiar un color de lápiz a un color negro. Vamos en este caso con I1. I1 en este caso va a ser igual. Vamos a ver. I1 va a ser igual al voltaje existente en A, pero
también yo puedo considerar de que I1 ya tengo el dato. O sea, si ya tengo el dato de corriente, ¿para qué considero los voltajes? ¿No es cierto? Como ya tengo el dato de I1, entonces yo puedo decir que I1 es igual a 1 con un ángulo de 0 grados y estos son amperios. Listo. Este es mi corriente I1. No hay necesidad de expresar como voltajes exactamente aquí, porque sería igual al voltaje en A dividido por la resistencia interna de la fuente. Pero no tengo dato de resistencia interna, pero sí tengo ya directamente el dato de la corriente eléctrica. Entonces expreso directamente el valor de I1. La siguiente es I2. Vamos con I2. Entonces I2, en este caso, va a ser igual. Mi corriente I2 pasó, en este caso va a ser igual. Aquí sí tengo dato de impedancia en I2, por lo tanto sería igual al voltaje de A respecto a mi referencia, que es igual a voltaje en A. Va a colocar al voltaje en A dividido para el valor de la impedancia, que en este caso es R1. Y R1 tiene un valor de 5 ohmios. Listo. Tengo el valor de mi corriente I2. Listo, vamos a ahora con la corriente I3. I3 tenemos el voltaje en A, en este capacitor, y tenemos el valor de la impedancia, que es menos J10. Entonces, vamos a reemplazar eso. Estos dos valores. Entonces, mi I3 va a ser el capacitor, que es el voltaje en A. Si ustedes se fijan, es directamente el voltaje en A. Entonces, colocamos aquí voltaje en A dividido para el valor de la reactancia, de la impedancia, que en este caso es la reactancia capacitiva, y es menos J10. Colocamos menos J10. No se olviden de colocar los signos. Menos J10. Listo. Vamos con I4. I4 corresponde a la corriente que circula a través de este inductor. Entonces, yo podría decir que I4 va a ser igual a, en este caso, el voltaje en 4. El voltaje en este inductor es igual al voltaje en este punto menos el voltaje en este punto. Es decir, es igual al voltaje en A menos el voltaje en B dividido para la reactancia inductiva o la impedancia. Entonces vamos a colocar aquí, es igual al voltaje en A. ¿Por qué el voltaje en A? Porque la corriente, fíjense la dirección de la corriente, parte del punto positivo, entonces A debe ser positivo, hacia el punto negativo. B entonces debería ser negativo. Voltaje en el punto A menos voltaje en el punto B, ambos fasores, dividido para la reactancia inductiva. En este caso, la reactancia inductiva tiene un valor de J10, dividido para J10, positivo porque es inductor, J10. Listo. Vamos con mi corriente I5, idem a la corriente I4. En esta vez, si ustedes se fijan, se encuentran conectados en paralelo, por lo tanto, la caída de voltaje debería ser exactamente la misma. Vamos a colocar I5 es igual. Igual, caída de voltaje en el capacitor es la misma caída de voltaje en el inductor, por lo tanto es igual voltaje A menos el voltaje B. Vamos a colocar aquí voltaje A menos el voltaje en B, ambos fasores, dividido para la reactancia o la impedancia. En este caso es menos J5, menos, coloco aquí menos y la hicimos con I6. La I6, si ustedes se fijan, tenemos aquí. La I6 depende del voltaje en L2 y también depende de la impedancia en L2. ¿Tengo el voltaje en L2? Sí, es el voltaje B. Si ustedes se fijan, el voltaje en L2 es igual al voltaje B. Y la impedancia es J5. Por lo tanto, mi corriente I6, en este caso, va a ser igual. Voltaje en L2 es igual al voltaje en B dividido para el valor de la impedancia. La impedancia es J5, que es igual a la reactancia inductiva. I7, vamos con I7. El valor en I7, si ustedes se fijan, es la misma. El voltaje en R2 es el mismo voltaje que existe en L2 y es el mismo voltaje que existe en esta corriente de acá. Entonces tendríamos que la corriente I7 es igual al voltaje en R2. ¿Cuál es el voltaje en R2 con respecto a mi referencia? El voltaje B. Entonces tendríamos el dividido para el valor de la impedancia. Y la impedancia es igual a la resistencia y es igual a 10. ¿Ya? Siguiente elemento. Vamos, siguiente corriente. Mi corriente en I8
Mi corriente I8 en este caso va a ser igual. Mi corriente I8 es igual a la misma corriente que tenemos aquí. Es una fuente de corriente y ya me da directamente el valor. Y en este caso es 0.5 con un ángulo de menos 90 grados. Entonces vamos a colocar ese valor que tenemos allí. Entonces, vamos a colocar, en este caso sería 0.5 con un ángulo de menos 90 grados. Y estos son amperios. Listo, ya tengo directamente los valores. Como yo tengo directamente los valores, vamos a mover un poquito hacia la izquierda esto. Esto de aquí no se olviden que es un valor en amperios. Esto de aquí es un valor en amperios. Listo. Entonces tengo los valores de I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 e I8. Tengo todos los valores de corrientes eléctricas, expresados en función de las caídas de voltaje. Siguiente punto que necesito. Necesito establecer cuáles son mis leyes de corrientes de Kirchhoff. Ya, eso es lo que necesito. Permítame ver si puedo configurar para ver si es que esto se encuentra apagado. No me gusta mucho esta nueva versión. Cursores, formatos, no. No hay nada que me permita modificar. O sea que esto estaba encendido, está apagado. No me gusta mucho este nuevo whiteboard. Pero bueno, es lo que hay. Vamos ahora con mis leyes de corrientes de Kirchhoff. Vamos a plantear leyes de corrientes de Kirchhoff en los nodos principales, siendo los nodos principales este nodo A y este nodo B que tenemos acá. Recuerden, esto es A y esto es B. Entonces vamos a plantear, de hecho, planteo la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Por lo tanto, la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A va a ser la siguiente. Necesito tomar en cuenta todas las corrientes que entran y las corrientes que salen. Todas las corrientes que entran y las corrientes que salen. Y si tomo en cuenta todas las corrientes que entran y salen a este nodo A, recuerde, el nodo A es este punto de aquí. Es este nodo A. Entonces, las corrientes tienen que verlas como positivas. Y las corrientes, ¿qué corriente entra al nodo A? Primero I1. I1 entra, entonces I2 sale del nodo A, por lo tanto tendría un valor negativo, menos el valor de I2. I3 sale del nodo A, menos el valor de I3. Son fasores. 3. I4 sale del nodo A, menos I4. I5 sale del nodo A, entonces menos el valor de I5. ¿Ya? Y esto de aquí, ya están todas las corrientes consideradas en el nodo A, va a ser igual a 0. Listo. Tengo consideradas ya las leyes de corrientes de Kirchhoff en mi nodo A. ¿Ya? Una vez que tengo ya las leyes de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, necesito solamente reemplazar los valores de las corrientes por los valores encontrados en la parte superior. Ya encontré todos los valores variables desconocidas van a ser el voltaje en A y el voltaje B. Van a ser las dos variables desconocidas. Por lo tanto, voy a reemplazar los valores que tengo aquí por los valores que tengo originalmente planteados en la parte superior. Eso implica que, reemplazando los valores, tendríamos 1 con un ángulo de 0 es igual al valor de 1. Simplemente es 1. Menos el valor de I2, si lo tengo, es voltaje A sobre 5. Entonces reemplazo voltaje en A dividido para un valor de 5. Menos el valor de I3. El valor de I3 es voltaje A menos J10. Entonces colocaría aquí, respetando los signos, voltaje en A dividido para un valor de menos J10. Después de que eso se haga positivo, es otra cosa, pero aquí vamos a reemplazar, a respetar todo lo que son polaridades. Menos la corriente I4. I4 es voltaje A menos voltaje B sobre J10. Colocamos voltaje en A dividido para J10. Listo. Y luego tenemos I5 negativo. I5 es voltaje A menos voltaje B sobre J5. Entonces, menos voltaje en A
menos voltaje en B dividido para menos J5. ¿Ya? Y esto de aquí es igual a 0. Esto de aquí, reemplazando o arreglando todos estos elementos, es decir, agrupando términos semejantes, tanto del voltaje A y voltaje B, es decir, agrupando todo lo que son términos semejantes, voy a tener la siguiente expresión, reemplazando o despejando estos elementos, ¿ya? No se olviden que aquí puedo desagrupar voltaje A y voltaje B, simplemente lo transformo en dos fracciones, igual voltaje A y voltaje B simplemente en dos fracciones. Voy a despejar eso y luego los voy a agrupar. Si despejo y agrupo, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el valor de 1/5 menos 1 sobre J5 multiplicado por el voltaje en A, ya, agrupo términos semejantes simplemente, más 1 sobre J5 menos 1 sobre J10 multiplicado por el voltaje en B. Esto es igual a 1. Lo único que hice es agrupar términos semejantes aquí. Estoy agrupando términos semejantes. Nada más. Este 1 lo moví a este lado y solamente agrupé términos semejantes. Esto de aquí expresado de una mejor forma, es decir, expresado con valores decimales, yo puedo expresar esto de aquí con valores decimales, puedo unir menos J5 menos J10, entonces tendría lo siguiente, más J0.2 por el voltaje en A menos J0.1 multiplicado, a ver, esto es 1 multiplicado por el voltaje en B. Y esto de aquí es igual a 1. Voy a decir que esta corresponde a mi ecuación número 1. ¿Ya? Entonces, pueden observar, planteamos las ecuaciones originales, en este caso asumiendo la dirección de la corriente, expresamos cada una de las corrientes en función de los voltajes, tomando en cuenta los nodos de referencia, aplico ley de corrientes en los nodos principales, en este caso en el nodo A, se pregunta con respecto a esta parte. Vamos a plantear ahora la ley de corrientes de Kirchhoff en mi nodo B. ¿Ya? Planteo ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Si planteo la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, de la misma forma voy a plantear corrientes que entran como positivas y corrientes que salen como negativas. Corrientes que entran al nodo B, I4, y tenemos I5. I4 e I5 son corrientes que ingresan, por lo tanto, serán positivos. Entonces sería I4 ¿cuál más sale? Sale I7 menos el valor de I7. Y la que sale también es I8. Entonces, menos el valor de I8. Y esto de aquí va a ser igual a un valor de 0. Listo. Tengo planteado mis leyes de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Necesito reemplazar los valores de corriente por las expresiones obtenidas en la parte superior. Vamos a reemplazar. ¿Tengo el valor de I4? Sí lo tengo. Entonces, I4 es igual voltaje A menos el voltaje en B dividido para J10.
Listo, este es I4. Más I5. Coloco más. El valor de I5 es voltaje A menos voltaje B sobre menos J5. Respeto los signos. Voltaje en A menos voltaje en B dividido para menos el valor de J5. No se olviden los signos. Las reactancias capacitivas tienen signos de I6. I6 es voltaje B sobre J5. Entonces, menos, en este caso sería voltaje en B dividido para J5. Listo. Y 7 es negativo, entonces menos. Y 7 tenemos que es igual a voltaje en B sobre 10. Sería voltaje en B sobre 10. Listo. Y menos el valor de I8. I8 lo tengo como dato, sí. Entonces menos 0.5 con un ángulo de menos 90. Planteada la ecuación, en este caso reemplazada por cada uno de los valores que teníamos en la parte superior. Listo. Vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la parte anterior. Es decir, agrupamos términos semejantes con A y con B. Si agrupo términos semejantes con A y con B, entonces me quedaría lo siguiente. Tendríamos, en este caso, lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Tengo el valor de 1 sobre J10 menos 1 sobre J5 multiplicado por BA. En la siguiente tendría más el valor de menos 1 sobre J10 menos 1 sobre 10 y esto multiplicado por el voltaje en B y esto va a ser igual. Reemplazamos esto que tenemos aquí, ¿ya? Reemplazamos esto que tenemos aquí. Obviamente lo único que voy a hacer es expresar esto de una forma correcta. Si ustedes se fijan, 0.5 con un ángulo de menos 90. Lo que tendríamos aquí sería lo siguiente. Esto aquí es menos J 0.5. Eso es lo que me dice aquí. ¿Ya? Menos J 0.5. Menos por menos me da más. Entonces aquí pasaría al lado contrario con signo negativo. Entonces tendríamos menos J 0.5. ¿Ya? ¿De dónde sale esto? Simplemente interpretamos lo que me dice este fasor. Fíjense, menos de ángulo de menos 90 grados significa que desde aquí hasta acá vamos a tener menos 90 grados. ¿Ya? Y 0.5 es que sería el módulo. Por lo tanto, es menos J 0.5. Listo. Esto de aquí, resolviendo las ecuaciones que tenemos aquí, me va a dar lo siguiente. Aquí voy a tener J 0.1, J 0.1 multiplicado por el voltaje en A. Aquí voy a tener más, resuelvo lo que tenemos aquí. Lo que voy a tener aquí va a ser igual. Menos 0.1 más J 0.1 multiplicado por el voltaje en B. Y esto de aquí va a ser igual a J 0.5. Menos J. Listo. Esto va a ser mi ecuación número 2. Hemos hecho con toda la paciencia del mundo y hemos encontrado en este caso la ecuación número 2. Entonces tengo mi sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Voltaje A y voltaje B. Aquí
voltaje A y voltaje B. Ecuación número 1 y ecuación número 2. Para resolver esas ecuaciones tienen diferentes formas, ¿no? De la misma forma que hicimos en la clase anterior, se podría tratar esto como una matriz de ecuaciones, ¿ya? Y si trabajo esto como una matriz de ecuaciones, puedo resolver en función del voltaje A y en función del voltaje B utilizando MATLAB. Ustedes en la prueba pueden realizar exactamente lo mismo. Pueden aplicar MATLAB para resolver esa matriz de ecuaciones. ¿Cuál sería la matriz? Tendríamos la siguiente. Entonces, la matriz en este caso sería 0.2 más J 0.2. Inge, ¿Sí? ahí creo que están mal los signos. ¿En cuál? En el nodo A ¿Ya? sería 0,2 menos 0,2. J y... No. J, fíjate dónde Perdón. está en J sea hacia arriba. Multipliqué por J en la parte superior, por J en la parte inferior. J por J es igual a menos 1. Menos por menos me da más. ¿Sí? No sé si le cachas de esta parte. Ahí podría repetirles que se le han recortado, no sé si es solo a mí que se le Ya. están cortando un poco, Inge. Ya. Lo que pasa es que aquí tengo, si tú te fijas, J tengo en el denominador. ¿Correcto? Sí, Ya. Entonces, para pasar este J que tengo en el denominador, debo multiplicar por J hacia arriba y J hacia abajo. ¿Ya? Fíjate, aquí tenemos el J en el numerador. ¿Ya? Entonces, J en el numerador, perfecto. Pero aquí tengo J por J. Estos dos me va a dar un valor de menos 1, de lo que nos dice la teoría de los números complejos. J por J me da un valor de menos 1. Y menos por menos me da más. Es por eso que aquí tengo un signo positivo. Tengo J en el numerador y tengo un valor de 0.2. ¿Ya? ¿Me confirma si le entiendes o necesitas alguna otra explicación? sí, Inge, ahí sí ya lo entendí, gracias. En el denominador. Lo propio aquí no. Aquí también teníamos J en el denominador, tenemos J en el numerador. ¿Ya? Entonces, de esa forma interpretamos esto. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos el coeficiente número 1 de BA. Listo. Tenemos el coeficiente menos J 0.1. ¿Ya? Esta es mi ecuación número 1. No se olviden que esto va a estar en función de voltaje A y voltaje B. Y tenemos nuestra matriz de resultados. En este caso va a ser igual a 1 y tendríamos la primera matriz. Vamos con la segunda. Entonces tengo J 0.1 en BA, entonces tendríamos J aquí y 0.1 en BA, ¿correcto? Y en B, en voltaje en B tenemos 0 menos 0.1 menos 0.1 más J 0.1. Y que aplicamos en la clase pasada, es decir, resolviendo en función de matrices y utilizando MATLAB. Como les digo, ustedes pueden hacer tranquilamente eso en sus pruebas. Asignamos a esto como ecuación A. En la prueba no es necesario que ustedes resuelvan manualmente la matriz, ¿no? No estamos en clases de números complejos, estamos en clases de circuitos eléctricos y lo que necesitamos es aplicar los conocimientos de números complejos. Esta es matriz A, esta es matriz B. Podría decir una C, una matriz C que va a ser igual a la inversa de A. Y luego mi matriz B va a ser igual a multiplicar la matriz C por la matriz B. Y de esta manera tendríamos los valores de voltaje en A y voltaje en B. Me daría directamente. En el primer elemento sería voltaje en B en A, el segundo elemento en voltaje en B. Entonces, resolviendo este sistema, voy a tener lo siguiente. Voltaje A va a ser igual a 1 menos J2. Estos son voltios. Y voltaje en B va a ser igual
a menos 2 más J4. Menos 2 más J4. Y esto van a ser voltios. No se olviden unidades de medida en los resultados. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué se me solicitaba encontrar? Vamos a ver. Vamos a recordar qué es lo que me pedía encontrar. El voltaje en el capacitor 1 sucede de que, vamos a la parte superior, el voltaje en el capacitor 1, este es el capacitor 1, es igual al voltaje en A. Listo. Hemos encontrado el voltaje en A. ¿Ya? Vamos ahora acá. El voltaje, vamos a ver qué más me pedían. El voltaje en L2. El voltaje en L2 es lo que tenemos aquí y el voltaje en L2 es igual al voltaje en B. El voltaje en B lo hemos encontrado. ¿Ya? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué más me solicitaba encontrar? Me solicitaba encontrar la corriente en L1. La corriente en L1, vamos a ver, aquí está en L1. La corriente en L1 es igual a la corriente 4, entonces necesitamos encontrar la corriente 4. Luego de eso expresamos todo esto en el dominio del tiempo, ¿ya? Entonces la corriente en L1 es la corriente 4. Vamos a encontrar la I4. La I4, según mis ecuaciones planteadas, es esto. Es voltaje en A menos voltaje en B dividido para J10. Entonces vamos a encontrar esa corriente en L1. Entonces yo puedo decir que la corriente en L1, vamos a colocar aquí, corriente en L1, que es lo que se me solicita, es igual a la corriente 4. Es igual a la corriente 4. Y esta corriente 4 es igual a voltaje A menos voltaje B sobre 10. Anotémoslo aquí. Voltaje en A menos el voltaje en B. Y todo esto dividido para J10. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esta partecita. Tenemos aquí la corriente en L1 va a ser igual. Voltaje A lo tenemos. Entonces va a ser, coloquemos entre paréntesis, 1 menos J2. El voltaje en B lo tenemos, ¿cierto? Va a ser igual. Voltaje en B menos, el voltaje en B va a ser igual a la media, ¿ya? Y también el término J10 que teníamos. Resolviendo esto, voy a tener que la corriente en L1 va a ser igual a menos 0.6, 0,6 menos J 0.3, 0.3 y estos son amperios. ¿Ya? Listo. Esta va a ser mi corriente en L1. Entonces, está en contra del voltaje en A, está en contra del voltaje en B. El voltaje en A, no se olviden, es el mismo voltaje en C1. Entonces, desde aquí tendríamos el voltaje en el capacitor 1, que es lo que se me solicita. ¿Ya? El voltaje en B es el voltaje en L2, ¿cierto? El voltaje en B es el voltaje en L2. Entonces, eso de aquí sería el voltaje en L2. Qué horrible esta nueva versión del whiteboard. Voy a encontrar alguna otra pizarra para la siguiente clase. Ya, es igual al voltaje en B. Entonces tendríamos menos 2 más J4. Y la corriente en L1. Entonces, esos tres valores es lo que se me solicitaba encontrar. Listo, los he encontrado, pero sucede de que me dice que exprese en el dominio del tiempo. Aquí está simplemente expresado como fasores. Entonces necesitamos, vamos a expresar el voltaje A, fasor, como es voltaje A, 1 menos J2. Necesito expresar esto en polares. ¿Ya? Vamos a hacer para uno de ellos y vamos a expresarlo en polar. Aún, si yo graficara esto, ¿cierto? Si yo grafico esta parte, voy a darme cuenta dónde se encuentra el voltaje en A. Si tengo aquí mi plano cartesiano, donde esto es la parte real y esta parte es la imaginaria, digo que se encuentra 1 positivo, es decir, 1 positivo, y menos J2, es decir, más o menos por acá, menos J2.
Por lo tanto, si uno de estos dos puntos, tendría aquí este valor de mi fasor. Esto corresponde al fasor BA. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería mi ángulo y mi ángulo sería un ángulo negativo. Entonces tendría menos un valor de teta. Por lo tanto, ¿ya? El valor del módulo sería igual. El módulo sería igual a la raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado, ¿ya? Más el valor de 2 al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto me va a dar como resultado, vamos a resolver rápidamente esa operación matemática, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, me da un valor de raíz de 5, lo que es lo mismo 2.24. Entonces colocamos 2.24. Y esto tiene un ángulo. El ángulo, a ver, vamos a colocar aquí. Subimos esto. De una vez con el ángulo. El ángulo vamos a tener como, ya, el ángulo vamos a tener como menos el arco tangente, es decir, la tangente a la menos 1, cateto opuesto. El opuesto es 2 dividido para el adyacente, 1. ¿Ya? Y esto de aquí implica que voy a tener un ángulo de el arco tangente de 2 va a ser igual a 63.43 menos 63.43 grados. Y estos son voltios. Ya, listo. Entonces, ya hemos expresado el voltaje en A, ¿no es cierto? Como parte polar. Ahora necesito expresar como fasores. Los fasores puedo expresarlo en función de senos o cosenos. Si expreso todos en función seno, entonces todos deben estar expresados en función seno. Si expreso en función coseno, entonces todos ellos deberían estar expresados en función coseno. Por lo tanto, el voltaje en A, en el dominio del tiempo, en el dominio del tiempo va a ser igual. Módulo 2.24, porque me decía que son voltajes pico, 2.24. Elijo función seno y coseno, no importa cuál elija. En este caso puedo expresar en función seno. ¿Ya? Omega t. Omega, en este caso, es 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia. La frecuencia era 60 Hz. Entonces tendríamos aquí 2 multiplicado por pi multiplicado por 60. No se olviden, esto es omega multiplicado por el tiempo, ¿ya? Multiplicado por el tiempo, esto es omega t, ¿ya? Y menos, en este caso, menos 63.43. Esto de aquí es el ángulo de desfase. Y esto de aquí son voltios. Entonces, el voltaje en A va a ser igual a 2.24 por el seno. Puede ser sí, bueno, estamos en inglés, aquí lo escribí en inglés, ¿no? Pongamos el seno. Es decir, aquí sería el seno, en este caso, de pi multiplicado por 60. Multiplicado por pi multiplicado me da un valor de 376.99. 377. 377t menos 63. El dominio del tiempo. Listo, expresado el voltaje en el capacitor. De la misma forma, yo puedo expresar el voltaje en L2 y también puedo expresar la corriente en L1.
Simplemente tomando en cuenta dónde se encuentran ubicados estos fasores, ¿no es cierto? Y cómo lo podríamos expresar. Vamos ahora con el voltaje en L2. Vamos a hacerlo rapidito esta parte, como ya lo hicimos anteriormente. Entonces vamos a expresar rapidito esta parte del voltaje en L2. El voltaje en L2, entonces, es igual. Aplicando lo mismo, teorema de Pitágoras. Tendría raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. En este caso sería igual a 4. Vamos a colocarlo directamente, 4.47 con un ángulo de, en este caso, si ustedes se fijan, menos 2, esto de aquí estaría aquí menos 2, es decir, se encuentra más o menos por acá, menos 2, y tenemos un valor de J4 positivo. Entonces tendríamos por acá arriba, ¿no es cierto? J4. Entonces, ese fasor estaría ubicado más o menos por acá. ¿Ya? Estaría por acá, y el ángulo θ de ese fasor tendríamos todo este valor. Entonces sería igual 180 menos la tangente a la menos 1 al cotangente de 4 sobre 2. 116.56 grados. 116.57. Y estos son voltios. Hemos encontrado el voltaje en L2. Listo. Y la corriente en L1. Si ustedes se fijan aquí, en cambio, tenemos valores negativos. Tengo un valor negativo de menos 0.6 y tengo un valor negativo de menos J0.3. Como tengo dos valores negativos, mi fasor se encuentra en este punto. Este es mi fasor, corriente en L1, donde el ángulo θ sería todo lo que tenemos aquí, sería el ángulo θ. Por lo tanto, esto de aquí sería igual. Vamos a ver, módulo 0.6 al cuadrado más 0.3 al cuadrado me da un valor de 0.67. 0.67 en módulo. Y en ángulo, voy a tener primero un ángulo negativo, entonces tendría un valor menos. El ángulo es negativo. Menos, en este caso sería 180 menos el arco tangente de 0.3 dividido para 0.6. Opuesto menos el adyacente. Menos 153.4. 0.4 grados. Y estos son amperios. Listo. Entonces, yo podría decir que mi voltaje en L2, mi voltaje, vamos a expresar aquí voltaje en L2, va a ser igual a 4.47. El seno de omega t, no cambia omega para nada, entonces tendríamos 377 multiplicado por t, ¿ya? Más 116 y estos son voltios. Esto es lo que me solicitaban encontrar. ¿Ya? Ahora, entonces corriente L1 de 377, esto es 3, ¿no? T menos 153.4 grados. Estos son voltios. Listo. Hemos encontrado los valores solicitados. Hemos hecho con toda la paciencia del mundo, nos hemos demorado más de lo que tendríamos previsto, y hemos encontrado finalmente voltaje en el capacitor 1, voltaje en L2 y la corriente en L1, expresados en el dominio del tiempo. Esto de aquí era la respuesta que debían encontrar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Listo. Ahora, si se solicita el diagrama fasorial, obviamente podríamos incluir el diagrama fasorial. ¿Se podría graficar el diagrama fasorial? Sí, podríamos graficar el diagrama fasorial de lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a graficar este diagrama fasorial. Vamos a cambiar de color, vamos a hacer nuestro diagrama fasorial. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta las fuentes de corriente y vamos a tomar en cuenta los resultados que tuvimos, solamente para graficar el diagrama fasorial, solamente para hacer un ejemplo de cómo quedaría el diagrama fasorial. Voy a llamar a la corriente, bueno, la corriente 1 es la corriente que sale de la fuente 1, es decir,
esta fuente, esta corriente que tenemos aquí va a ser mi corriente 1. Y esta corriente I8, ¿ya? Entonces vamos a expresar el diagrama fasorial de las corrientes y los voltajes y corriente que nos solicitaba. Por lo tanto, mi corriente 1 tendría el siguiente diagrama fasorial. Esto voy a colocar aquí, corriente 1. Diagrama fasorial. Esto de aquí es el diagrama fasorial. La corriente 8 ya lo deducimos. Y dijimos que la corriente 8 se encuentra en dirección hacia abajo, ¿no es cierto? Y esto de aquí tiene un ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? Entonces esto de aquí va a ser mi corriente, en este caso, mi corriente 8. Son las fuentes. ¿Ya? Son las fuentes. Listo. Necesito expresar en este caso mi voltaje en el capacitor 1. Mi voltaje en el capacitor 1 tiene 2.24 de longitud y tiene menos 63.43 grados de, en este caso, de ángulo de fase. Entonces, como es un negativo, pues vamos a cambiar de colores y voy a elegir este color para expresar mi voltaje en el capacitor 1. El ángulo es menos de 3.4, entonces menos 63.4 digamos que está más por aquí. Estoy haciendo de una forma aproximada el diagrama fasorial. Esto de aquí es voltaje en el capacitor 1. Voltaje en el capacitor 1. ¿Ya? Voltaje en L2. Voltaje en L2, por el contrario, me dice que el voltaje en L2, en este caso, tiene un ángulo de menos 116.57. Y el ángulo de menos 116.57 es más o menos por acá. Y con una longitud, en este caso, de 4.47. Tendríamos aquí, y esto de aquí sería mi voltaje en L2. ¿Ya? Y finalmente tendríamos la corriente en L1. La corriente en L1, en este caso, tendríamos menos 153.4, es decir, tendríamos más o menos por acá. ¿Ya? Entonces vamos a graficar un aproximado. El aproximado de eso sería, vamos a colocar con un color verde, más o menos por acá. Esto de aquí sería mi corriente en L1. Corriente en L1. Ya, mi corriente en L1. Esto de aquí sería mi diagrama fasorial. Esto de aquí es el diagrama fasorial. Esto de aquí es mi diagrama fasorial, ¿ya? Con los elementos que he considerado. Si ustedes se fijan, tenemos el voltaje en el capacitor 1. ¿Yo podría asumir dónde se encuentra la corriente en el capacitor 1? Sí, la podría decir. La corriente en el capacitor se encuentra adelantada a 90 grados. Es decir, si yo quisiera graficar la corriente en el capacitor 1 y si quisiera tener la certeza de que todo esto se encuentra bien calculado, entonces la corriente en el capacitor 1 debería estar más o menos por acá. Esta es la corriente en el capacitor 1. ¿Por qué? Porque la corriente con respecto al voltaje se encuentra adelantada en 90 grados. Es decir, tendríamos aquí un ángulo de 90 grados. Ya, eso debería decir el diagrama fasorial. Ahora, tengo la corriente en L1, ¿no es cierto? Tengo la corriente en L1, es esta de aquí. Que si quisiera graficar el voltaje en L1, lo pudiera hacer, sí pudiera hacerlo. Y la corriente en el voltaje en L1 debería estar en este adelantado en 90 grados. Entonces, el voltaje en L1 debería estar adelantado en 90 grados. ¿Ya? Entonces, el voltaje contrastaría y en estos dos deberían estar 90 grados desfasados. Con eso sé que se encuentra bien. Se cumple siempre. Corrientes y voltajes, si están adelantadas o retrasadas, siempre, siempre, siempre se van a cumplir. Siempre se van a cumplir. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta o inquietud, chicos? Listo. ¿Sí? Una pregunta. En el diagrama fasorial, poner a un fasor adelantado significa que debe estar, con respecto a ese fasor, eh, en, en sentido en Ujú. sentido contrario de las manecillas del reloj. Sí, recuerda que todo esto gira a una velocidad angular omega, ¿no? Y a una velocidad angular omega, y puedes colocar el punto del observador aquí. Todo esto está girando en sentido antihorario.
¿Ya? Entonces, ¿quién pasa primero por el observador según cómo giran estos fasores? Primero pasa la corriente y luego pasa el voltaje. Entonces, la corriente está adelantada con respecto al voltaje. En cambio, si te fijas con el mismo observador y giramos todo esto, ¿no es cierto? Si todos los fasores comienzan a girar todos simultáneamente, ¿quién pasa primero por aquí? Es la corriente y luego, 90 grados después, pasa el voltaje. Por lo tanto, aquí la corriente está adelantada con respecto al voltaje. Entonces, de esa forma puedes interpretar. ¿Ya? ¿Me confirma si está respondida tu pregunta? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Inge, una pregunta. Sí. ¿Podríamos realizar equivalencias de fuente para simplificar el circuito? Utilizar fuentes equivalentes. Sí podrían hacer. Podrían utilizar tranquilamente, en este caso, la equivalencia de fuentes de corriente. Vamos a la parte de acá arriba para explicarlo un poquito mejor. Sí, podrían estas dos, como tienen corriente con impedancia, podrían transformar en una de voltaje. Para utilizar transformación de fuentes para utilizar y transformar una fuente de voltaje. Sí, lo podrían hacer, pero el ejercicio está planteado originalmente para que no se realice de esa forma, ¿no? Pero sí, lo podrían hacer, en definitiva. Pero en este caso el ejercicio no está planteado. Pero en el caso de que quieran resolver y, por ejemplo, necesiten resolver algún otro problema o que les den la libertad, en este caso, de utilizar transformación de fuentes, sí, lo pueden hacer. El mismo teorema de los circuitos en DC aplica en AC. Pero en este caso, el ejercicio está planteado de esa forma y bueno, no existe cómo hacer transformaciones puentes debido a al ejercicio, ¿no? Pero sí, en otras ocasiones sí lo podrían hacer, no habría ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ok. Entonces continuamos. Entonces se ha resuelto este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que tenemos aquí. ¿Ya? Utilizando ecuaciones de nodo. Vamos a hacer otro problema tipo examen en lo que resta del tiempo. Vamos a plantear entonces ecuaciones de malla. Igual problema de examen del semestre anterior. Entonces aquí me dice que utilizando análisis de circuitos por mallas, ¿ya? Si voltaje 1, es decir, este voltaje de aquí, es igual a 10 con un ángulo de 0 voltios, y la corriente I2, es decir, esta corriente de aquí, es igual a 2 con un ángulo de 5 amperios, me da datos de voltajes y de corrientes de las fuentes, dice que determine, primero, el valor de cada uno de los fasores de las corrientes de malla. Valor de cada uno de los fasores de la corriente de malla. Aquí tengo ya las mallas número 1, número 2, número 3 y número 4. Entonces me solicita determinar el valor de I1, corriente de malla I1, corriente de malla I2, corriente de malla I3 y corriente de malla I4. ¿Ya? Que se encuentran con los números en rojo. Y segundo, el fasor del voltaje en el capacitor BC, es decir, cuánto vale el fasor de voltaje en el capacitor. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio aplicando ecuaciones de malla. Vamos a irnos a la parte inferior y vamos a colocar aquí nuestro problema. Listo. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Aplicando mallas. Ya, entonces, aplicando mallas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ya me dan las mallas aquí, ¿no es cierto? Entonces necesito plantear. Va a corresponder a mi corriente I1. Corriente de malla I1. A mi corriente de malla I2. Coloco aquí mi corriente I2. Aquí va a corresponder a mi 5. En este caso, va a ser mi corriente de malla I3. Y aquí será mi corriente de malla I4. Entonces, el sentido de circulación de la corriente, puedo asumir el sentido antihorario. Digamos que todas las corrientes de malla voy a asumirlas en sentido horario. Entonces, aquí voy a tener mi corriente de malla I4. ¿Ya? I4.
Estoy asumiendo todo en sentido antihorario. Ya, listo. En sentido horario, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a establecer las polaridades. ¿Qué es lo que me dice el método de mallas? Que primero suma circulaciones de corriente en cada una de las mallas. Y segundo, que necesito establecer las polaridades. Polaridades instantáneas que me permitan resolver este circuito eléctrico. Entonces vamos a colocar aquí las polaridades instantáneas. Aquí debido a la corriente 1 tendría más, aquí menos acá. Y debido a la corriente 3, aquí tendría más y tendría menos. Aquí, debido a la corriente I2, tendría más aquí, menos aquí, más aquí, menos acá. No se olviden, positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. Debido a la corriente I2, tendría positivo aquí, negativo acá. Debido a la corriente I3, tendría positivo aquí, negativo acá. ¿Ya? Vamos debido a la corriente I4. Debido a la corriente I4 tendría positivo aquí, negativo acá. Y debido a la corriente I3 en este elemento tendría positivo aquí, negativo acá. Pero establezco las polaridades en este caso para cada uno de los elementos que conforman el circuito eléctrico, respetando obviamente las direcciones de las corrientes de malla. Luego de eso lo que necesito es aplicar el método de mallas para resolver ese circuito eléctrico. ¿En cuáles mallas? Entonces vamos a aplicar las direcciones de y la malla 3 y la malla 4. ¿Ya? Entonces vamos a plantear las ecuaciones de malla. Primero, en la malla número 1, vamos a colocar 1. Aplico en mis ecuaciones de malla número 1. Fíjense, vamos a partir desde este punto, recorrer el circuito eléctrico y regresamos a este punto. ¿Ya? Debido a I1, me provocó una polaridad positiva debido a I1. Entonces sería J2 multiplicado por I1. Esto es con respecto a la corriente 1. Con respecto a la corriente 3, me provoca una polaridad negativa. Fíjense, estoy yéndome recorriendo todo este camino. Me encuentro con positivo en I1 y me encuentro con negativo debido a I3. Entonces, menos J2, y esto sería I3. Esto es I3. ¿Ya? Está tomado en cuenta la corriente 1 y la corriente 3. Listo, vamos por aquí y venimos por acá y nos encontramos con menos, tenemos menos, el voltaje 1 es igual a 0. Planteada la ecuación de la malla número 1. Vamos a expresar esto de una mejor forma. Entonces tendríamos J2 multiplicado por I1, J2 multiplicado por I1, menos J2 multiplicado por I3, menos J2 multiplicado por I3, por I3, esto va a ser igual al voltaje 1, pero voltaje 1 y dato va a ser igual a 10 con un ángulo de 0. Y 10 con un ángulo de 0 es simplemente un valor de 10. Pare de contar. Tenemos ecuación número 1. ¿Ya? Tengo I1 y tengo I3. Listo. Vamos con la siguiente ecuación de malla. Vamos con la malla número 2. Malla malla 2. La malla número 2 es esta malla que tenemos aquí. Vamos recorriendo desde este punto, recorremos en sentido horario, vemos con qué nos encontramos y regresamos a este punto. Aquí nos encontramos voltaje debido a la corriente 2 positivo aquí, voltaje debido a la corriente 2 aquí igual en este resistor positivo acá. En este capacitor me encuentro positivo debido a la corriente 2 y tengo negativo debido a la corriente 3 y regreso a este punto. Entonces nos planteamos las corrientes de malla, respetando siempre los signos. Entonces sería J3 3.8 y los aquí J3.8. Esto es J3.8 y 2 más 1, 2, me quedaría solamente I2. Debido a esto sería más menos J4, entonces tendría más, voy a colocar entre paréntesis para no confundirnos, menos J4 multiplicado por I2. No se olviden, en esto suelen fallar mucho cuando se equivocan con los signos de las referencias capacitivas. En este caso es menos J4, sí, pero fíjense aquí tengo el signo positivo en I2, luego tengo menos J4, aquí es menos J4,
debido a que hay 3. Y esto de aquí es igual a 0. Completo mi ciclo. Es igual a 0. ¿Ya? Planteadas esas ecuaciones. Voy a agrupar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Lo que tengo aquí, lo que tengo aquí, lo que tengo aquí es en función de I2 y lo que tengo aquí es en función de I3. Por lo tanto, agrupando términos semejantes me quedaría 1 menos J0.2, 0.2, esto por I2 y más J4 multiplicado por I3. Y esto de aquí va a ser igual a 0. Esta es mi ecuación número 2. Planteada la ecuación número 2. Vamos ahora con la malla 3. Planteamos la ecuación de la malla 3. Malla 3. Mi malla 3. En este caso tenemos aquí mi malla 3. Voy a tener la caída de voltaje en este capacitor debido a la corriente 3, positivo aquí, ¿no es cierto? Y negativo debido a la corriente 2. Voy a tener en este resistor positivo aquí debido a la corriente 3 y negativo debido a la corriente 1. Voy a partir, voy a recorrer toda esta malla en este sentido hasta que encuentro esta malla 3 es la más larga. ¿Por qué? Porque tenemos coincidencias corriente con la corriente I1. Es decir, los voltajes en los elementos de I3 y de I2. En el resistor de 2 ohmios depende de I3 y de I4. Y en este inductor dependen de I1 y dependen de I3. Entonces vamos a plantearnos las ecuaciones de malla para cada uno de estos elementos. ¿Ya? Vamos comenzando. Primero, partimos de este punto y nos encontramos, debido a I3, un valor positivo. Entonces tendríamos menos J4, ese es el valor, ¿no es cierto? Ese es el valor de la impedancia multiplicado por I3. ¿Ya? Esto es debido a I3 y debido a I2 tengo un valor negativo. Entonces tendríamos menos, en este caso, menos J4 por el valor de I2. ¿Ya? Menos J4 por el valor de I2. Está considerado la caída de voltaje en este capacitor. No se olviden, esto de aquí es la reactancia capacitiva, la reactancia capacitiva. Este signo positivo aquí, ¿no es cierto? Y negativo acá es debido a la caída de voltaje provocada o producida por la corriente I3 y por la corriente I2. Estamos partiendo en sentido de las manecillas del reloj. Listo con este capacitor. Vamos con este resistor. Tengo positivo con respecto a I3, entonces tendríamos más el valor de 2 multiplicado por la corriente I3. ¿Ya? Y tenemos negativo debido a I4, entonces menos 2 negativo con respecto a I4. Listo. Listo lo que tenemos en las caídas de voltaje con respecto a 2. Seguimos recorriendo y tenemos positivo respecto a I3, J2 e I3. Entonces tendríamos más un valor de J2 multiplicado por I3, positivo debido a I3, ¿no es cierto? Y tenemos negativo respecto a I1. Entonces menos J2 multiplicado por I1. I1, listo, J3, J2 y 1, y regresamos a este punto. Entonces, todo esto es igual a 0. Listo. Agrupando términos semejantes, voy a tener lo siguiente. Voy a tener menos J2 multiplicado por I1 más J4 multiplicado por I2 más 2 menos J2, 2 menos J2 multiplicado por I3 ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Bueno, perdón, otro día es de... Sí,
Sí puedo hacerlo, pero no tendría conocimiento de la caída de voltaje en I2 en esta fuente de corriente. Pero como mis incógnitas al final van a ser las corrientes I1, I2, I3, I4, yo puedo decir que en mi malla 4, la corriente en este caso I4 es igual a menos la corriente de la fuente. Es decir, es igual a menos la corriente I2. ¿Por qué? Porque la corriente I2 aquí está en un sentido y la corriente I4 está en otro sentido. ¿Ya? Entonces, es igual a menos la corriente en I2. Listo. Entonces, vamos a continuar. En este caso, la I2 me dice que es 2 con un ángulo de 5 grados y estos son amperios, ¿cierto? Por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a menos 2 con un ángulo de 5 grados. Ahora, ¿qué significa tener aquí un módulo negativo? Un módulo negativo significa lo siguiente, que si tengo, en este caso, aquí una corriente 2 con un ángulo de 5 grados, es decir, estaría en esta dirección. Esta de aquí sería la corriente I2. El hecho de tener un módulo negativo, menos 2, significaría que está en dirección contraria. Es decir, estaría por acá. Esto de aquí sería menos el valor de I2. ¿Ya? Por lo tanto, si aplicamos este concepto que tenemos aquí, tendríamos un valor de menos 1.99 menos J 0.174. 0.174. ¿Ya? Entonces tengo negativo en X y negativo en Y. Si ustedes se fijan, aplicamos exactamente eso. Listo, entonces esta es mi ecuación 4. Entonces tengo mi sistema de ecuaciones formado por mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3 y mi ecuación 4 directamente. Vamos a plantearnos la matriz de ecuaciones para que sean capaces para resolver por matrices o por el método que ustedes quieran. ¿Ya? Planteamos la matriz de ecuaciones. En este planteamos la matriz de ecuaciones. Primero, aquí voy a colocar la corriente 1 con respecto a mi corriente I1. Con respecto a mi corriente 2, es 0. Respecto a mi es menos J2. Corriente como datos, como incógnitas matriz. La matriz y la matriz. Esas pruebas, si es que ustedes realizan por método de matrices, deben llegar a plantear y colocar resultados. Entonces, respecto a mi ecuación I1, esto de aquí es igual a 10. La matriz, diríamos que esto de aquí es igual a 10. Inge, Ya. ¿Sí? Inge, ¿podría repetir ¿Sí? lo último que dijo de las matrices? Porque se le está entrecortando un poco y no lo escuché. Ya. Respecto a las matrices, en sus pruebas van a tener que plantear estas matrices que tienen aquí. Van a dejar planteada la matriz y luego solamente colocan el resultado. Si es que van a resolver por el método de matrices, ya obviamente. En sus pruebas solamente llegan, plantean la matriz, luego colocan directamente el resultado, el valor de I1, I2, I3 e I4. ¿Correcto? A eso me refería. Vamos con la ecuación 2, la malla 2, ecuación 2. Esto tengo solamente en 2 y en 3. Entonces tengo 0 en 1, tengo 1 menos J 0.2, esto es en 2. Tengo J4 en 3, J4 en 3 y 0 en 4. Este es debido a mi ecuación 2 y esto es igual a 0. Mi ecuación 3. Vamos con la ecuación 3. Tenemos debido a I1 es menos J2. Tenemos debido a I2 es J4. Debido a I3 es 2 menos J2. 2 menos J2. Y debido a I4 es menos 2. ¿Ya? Esta es mi ecuación 3. Y esto de aquí es igual a 0.
Vamos con respecto a 0, 0 en I3 y en I4 es menos 1.99 menos J 0.174. ¿Ya? Y esto de aquí es igual a 0. Es mi sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones que me permite resolver las corrientes de cada una de las mallas que tenemos aquí. Entonces, lo que se me solicitaba, de acuerdo al ejercicio, vamos a ver qué se solicitaba. Se solicitaba el valor de cada uno de los fasores de las corrientes de malla, ¿ya? Y el fasor del voltaje. Con 61 menos J 5.2 amperios. ¿Ya? La corriente I2 va a ser igual a menos 2.4 amperios. La corriente I3 va a ser igual a 0.61 menos J 0.2. Estos son amperios. Y la corriente I4 va a ser igual a menos 1.99 menos J 0.174 amperios. Listo. Esto es lo que se me solicitaba, ¿cierto? Las corrientes en cada una de las mallas. Entonces, las corrientes de mallas son estos de aquí. Listo. Esta es la primera parte, la parte A. En la parte B, ¿qué se me solicitaba para la parte B? Para la parte B se me solicitaba el voltaje en el capacitor, pero con esa polaridad. Entonces, la parte B, el fasor del voltaje en el capacitor, ¿a qué se da igual? Pero vamos a ver la polaridad que tenía el voltaje en el capacitor. Lo que se me solicitaba es con esta polaridad, fíjese, positivo aquí, negativo acá. Necesito con esa polaridad. Por lo tanto, para que se produzca esa polaridad sería la corriente que debería tomar en cuenta sería la corriente 3 menos la corriente 2. ¿Ya? Eso es lo que debería tomar en cuenta para establecer la corriente 3 menos. Listo, eso es lo que necesito tomar en cuenta, es decir, es igual a menos J4 multiplicado por I3 menos J4 multiplicado por corriente 2. Como ya tengo las corrientes, entonces no había ningún problema. Repito, aquí me solicita con esta polaridad, ya con esta polaridad, positivo en la izquierda, negativo en la derecha. Para que se produzca esa polaridad, I3 debe tener este sentido e I2 debe tener este sentido, es decir, más I3 y menos I2, ¿ya? Entonces vamos a aplicar eso que tenemos allí para resolver en este caso el voltaje en C. De la misma forma que ustedes resolvían en DC, vamos ahora a aplicar simplemente fasores. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que el voltaje en el capacitor es igual, en este caso, impedancia menos J4 multiplicado por I3, pasó, menos J4 multiplicado por I2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Me da como resultado, simplemente para obtener en esa polaridad, reemplazo el valor de I3, reemplazo el valor de I2, resuelvo esta operación con números complejos y llego a la conclusión que el voltaje en el capacitor va a ser igual a 9.12 menos J, en este caso 3.6. 3.6 y estos son voltios. Listo, eso es lo que me solicita. Encontrar la parte B resuelta. Chicos, ¿alguna pregunta o inquietud? Inge, buenos días. Yo quería preguntarle acerca de la Sí, malla buenos días. 4, que ahí no se toma en cuenta la resistencia. Si queremos plantearnos la ecuación de la malla 4, recuerda que las mallas se toman en cuenta leyes de voltajes.
¿no es cierto? Fíjate qué haría si es que tomo en cuenta el valor de la resistencia. Si en mi malla 4 aplico o tomo en cuenta el valor de la resistencia, necesitaría tomar en cuenta una caída de voltaje aquí. Esa es una fuente de corriente, pero necesito tomar en cuenta de esta forma la caída de voltaje en la fuente de corriente. Entonces aquí me plantearía un nuevo fasor, voltaje 2. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de malla tienen que ver con caídas de voltaje. Entonces, de esa forma me plantearía, ¿no es cierto?, en la malla 4, voltaje 2, ¿no es cierto?, voltaje 2. Luego tendríamos más 4 veces I2, 4 veces I4, perdón, 4 veces I4, menos, en este caso, el valor de 2, a ver, esto es 2, I4, más 2 veces I4, es el valor de la resistencia, 2 por I4, ¿ya? Esto es debido a I4, y debido a I3 tenemos menos, entonces tendríamos menos 2 veces I3, y esto de aquí es igual a 0. ¿Qué hice aquí? Lo que hice aquí es encontrar o determinar una nueva variable. Si tú te fijas aquí, aparece I2 en mi ecuación. Aparece el voltaje 2 en mi ecuación, perdón, aparece el voltaje 2 en mi ecuación, este voltaje de aquí, ¿no es cierto? El valor de I3 no lo tengo, pero el valor de I4 sí lo tengo. Entonces, si planteas de esta forma la ley de voltajes de voltajes de Kirchhoff utilizando el método de mallas, recuerda que utilizando mallas necesitamos expresar en función de las caídas de voltaje. Entonces, esta fuente de corrientes expresaría ¿cómo decirte? La corriente, la caída de voltaje en la fuente de corriente. Y me aparece una nueva variable, que en este caso le he llamado voltaje 2. Este valor sí lo tengo. Este valor no lo tengo. ¿Ya? Entonces, aquí en lugar de I4 aparecería algo que sería el voltaje 2. Entonces, lo podrían plantear sí, pero tomando en cuenta la consideración de que una vez que planteo corriente de mallas, sí, no podría reemplazar aquí el valor de la corriente 2, no lo puedo hacer, sino que necesito tomar en cuenta una nueva variable que sería la caída de voltaje en esta fuente de corriente. De esta forma, yo sí podría expresar, y esta ecuación de aquí sería mi ecuación 4. Necesitarían resolver esto de aquí, y obviamente esto de aquí aparecería en función, no de la corriente 4, sino en función de un voltaje llamado 2. No sé si me hizo entender, ¿me confirmas? Sí, que ya la entendí, muchas gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. En la matriz, en la fila 4, columna 4 sería 1, porque la corriente 4 dice que es igual a menos 1.9 menos J Ujú, 0.174. es esta de aquí. Ahí Es el tal vez valor de la sería 1. corriente 4. No, Sería, no, porque recuerda que tenemos el valor de las corrientes. En este caso, esto de aquí corresponde directamente al valor de la corriente 4. La corriente 4 me dice que es este valor, 1.99 menos J 5.74. Recuerda que aquí estamos expresando, voy a cambiar de color, o aquí estoy expresando los valores de I1, ¿no es cierto? Aquí estoy expresando los valores de 2, aquí estoy expresando los valores de I3, y aquí estoy expresando los valores de I4. Todos estos como fasores. ¿Ya? Entonces, si vas a establecer esta ecuación número 4, simplemente sería que I4, el valor de I4, es igual a menos 1.99 menos J 0.174, porque ya lo tengo como dato. ¿Ya? Entonces, no sería igual a 1 porque ya tengo como dato I4. ¿Sí? O si quieres, podría ser 1 multiplicado por I4, pero 1 multiplicado por menos 1.99 menos J 0.174 sería igual a este valor. ¿Ya? Entonces, no se confundan en esa parte. ya, listo, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Inge, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ahí creo que estaría mal planteada ese que le señaló, esa de la fila 4 columna 4, porque nosotros si le hacemos ecuación me quedaría menos 1.99 menos 0.17 J y 4 es igual a 0. Entonces me quedaría aquí 4 es igual a 0. No necesariamente, porque lo que tendrías de aquí, o lo que tenemos de aquí, es lo siguiente. Podríamos expresar lo siguiente, ¿no es cierto? Tendríamos I4, I4 menos, si tú quieres, podríamos expresarlo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo lo planteamos? A ver, escríbeme. Ya, el valor de I4, ¿no es cierto? Si quieres, podemos sumar más
un voltaje cualquiera, la caída de voltaje de cualquiera. Porque esto de aquí esto de aquí es voltajes, ¿no? Esta expresión es corriente, estos son coeficientes, esto de aquí es corrientes y esto de aquí son voltajes. ¿Ya? Son voltajes. Entonces, más el valor de voltaje es igual a 0. Un voltaje cualquiera. Sucede de que en esta fila 4, lo único que expreso es el valor de la corriente, porque el voltaje aquí es igual a 0. Y es por eso que expreso, ¿no?, que la corriente I4, en términos de ecuaciones, ¿no? Bueno, esta quizá no es la mejor forma de expresarla en realidad. Lo único que hago es reemplazar aquí el valor de la corriente I4. Solamente reemplazo el valor de la corriente I4 y obviamente no tengo ecuación de voltaje. No tengo ecuación de voltaje y solamente reemplazo el valor de la corriente I4 aquí. Nada más. Si desean, en otro caso, podríamos reemplazar esta ecuación de aquí, esta ecuación que tenemos de aquí, la reemplazamos en lugar de I4, planteamos en función de B2 y podríamos comprobar la respuesta. En otras palabras, podríamos tener aquí 0 en I1, 0 en I2, menos 2 en I3, 2 veces I4, es decir, 2 veces multiplicado por el valor de I4, ¿ya? 2 veces el valor de I4, y esto tendríamos igual al voltaje, a ver, en voltaje 2, no, tendríamos que expresar la siguiente ecuación. Voltaje 2 menos 2 veces I3 es igual a menos 2 veces I4. Esto de aquí es un valor conocido, ¿ya? Como eso de allí es un valor conocido, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a plantearnos de una forma, una vez de esta forma de aquí, iría al voltaje B2. Recuerden, en lugar de esta ecuación tendríamos el voltaje 2, ¿ya? Y esto de aquí correspondería al valor de menos 2 y 4. Esto de aquí sería menos 2 veces I4, simplemente matriz de resultados. Matriz de resultados. Y aquí tendríamos, si esto de aquí es B2, tendríamos un valor de 1. ¿Ya? ¿Cómo podrían comprobar también todo esto? La forma de comprobar todo esto también debería ser resolver y reemplazar en cada una de las mallas que tenemos aquí y ver si efectivamente el voltaje es igual a no. Esa sería una forma de plantear y reemplazar. Ya, esa sería una forma de plantear y observar si es que todo eso se encuentra bien resuelto. Si se encuentra bien resuelto, entonces tendríamos aquí que la corriente I3, aplicando leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff aquí en cada una de las mallas, debería cumplirse con las ecuaciones de malla que me planteé originalmente. Ya, esa sería una forma de hacerlo. Si es que no está bien planteado esto de aquí, simplemente no les va a dar esas ecuaciones de malla. Entonces tendrían de una forma diferente. Y si simulan el circuito eléctrico, obviamente aquí les va a dar otro valor. Esa sería una forma de comprobar. Pero en este caso simplemente interpretamos lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Solamente decimos que la corriente, bueno, aquí se pasó como corriente 2, ¿no? A pesar de que aquí me dice que la corriente 2 es esta corriente de aquí. La corriente I4 es igual a menos el valor que tenemos aquí, y eso es lo que planteamos en esta ecuación. Como no existe resultado allí en esta ecuación, simplemente colocamos un valor de 0 y lo planteamos así. De todas formas, podrían reemplazar, en lugar de la última fila, podrían colocar lo que tenemos de aquí y podrían observar si se cumple o no se cumple. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, vamos con la siguiente. Entonces, permítanme plantear el siguiente problema. Ya, resuelto este ejercicio que tenemos aquí. Estos ejercicios son un poquito fáciles, ¿no? Porque tomando en cuenta en el semestre anterior, se plantearon de esa forma los ejercicios porque muchos de ustedes no recibieron la asignatura o los estudiantes del semestre anterior no pasaron por la asignatura de electrotecnia, que es ahora, pero como ahora sí pasaron con la asignatura de electrotecnia, entonces el nivel de los ejercicios de la prueba serían al mismo nivel de los ejercicios del deber, ¿no? Entonces, si resuelven correctamente y conscientemente los ejercicios del deber, entonces no tendrían ningún problema en resolver lo que sería la prueba para este próximo día lunes. Siguiente problema, vamos a dejar planteado este problema por motivos de tiempo, es aplicando leyes de Kirchhoff, ¿no?
Una cosa es aplicar nodos, otra cosa es aplicar mallas y otra cosa es aplicar lo que son leyes de Kirchhoff. Aplicando leyes de Kirchhoff no puedo aplicar ni el método de nodos ni el método de mallas, sino necesito aplicar directamente lo que son leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff. En este caso, tenemos un circuito planteado, como ustedes pueden observar allí. Y para este circuito planteado que tenemos aquí, se me solicita primero dibujarlo nuevamente en el dominio de la frecuencia, es decir, utilizando diagramas fasoriales con valores de impedancia adecuados, es decir, este valor en milihenrios va a transformarse al valor de impedancia. Dos, me dice que utilizando análisis fasorial y aplicando leyes de Kirchhoff, es decir, trabajando con fasores y con leyes de Kirchhoff, se me solicita determinar los voltajes y corrientes en RL y C, voltajes y corrientes en RL y C, y dibujar el diagrama fasorial aproximado del circuito. Es decir, en función de los voltajes y corrientes que tenemos aquí, se solicita dibujar un diagrama fasorial aproximado. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este problema que tenemos aquí, o por lo menos vamos a dejarlo planteado para que ustedes puedan resolverlo después. Listo, entonces permítanme hacer una captura de pantalla de esto. Vamos nuevamente a la pizarra. Ya, entonces tenemos aquí el problema planteado. A ver, vamos a irnos un poquito por acá y luego hacia acá. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos primero a determinar cuáles son los valores, en este caso de reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Los valores de la reactancia capacitiva y los valores de la reactancia inductiva, obviamente están en función de lo que son los valores de la frecuencia. Entonces, necesitamos determinar el valor de XL y el valor de XC. Primer paso. Expresamos todos estos un pequeño corte, ¿no? Expresamos en función de XL, ¿no es cierto? Nuestra XL, reactancia inductiva, va a ser igual a omega L. Colocamos aquí el valor de omega y multiplicamos por L. Esto es igual, omega es igual a 2 multiplicado por pi y multiplicado por la frecuencia. Por la frecuencia. Frecuencia eléctrica. ¿Ya? Tenemos aquí expresadas en el dominio del tiempo, las dos fuentes, y en función senoidal. Omega. Omega ya tengo aquí, ¿no? Omega directamente, entonces no es necesario expresar en función de 2pi frecuencia. Omega ya tengo el valor aquí. ¿Por qué? Porque sé que esto de aquí, que corresponde a los 10, es el valor de omega. Entonces yo puedo decir que omega es igual a un valor de 10 radianes por segundo. 10 radianes sobre segundo. Sobre segundo. Ese es el valor de omega. Entonces aquí tendría multiplicado 10 multiplicado por el valor de L. L son 100 milihenrios y 100 milihenrios de 0.1 henrios por 0.1 y esto es igual a 1. Entonces XL es igual a un ohmio. ¿Ya? Vamos con nuestra XC. Nuestra reactancia capacitiva XC es igual a 1 sobre omega C. Entonces tenemos que eso es igual a 1 dividido para omega multiplicado por la capacitancia. Y esto es igual a 1 sobre 10 multiplicado por capacitancia. 220 milifaradios son 0.22 faradios. 0.22 y esto sería igual a 0.455. 0.455. ¿Ya? Y estos son ohms. Listo. Tenemos la fuente número 1 y esta fuente número 2. La fuente número 1, si ustedes se fijan, podría expresarlo como 2.5 con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque aquí no tengo desfasamiento. Y esta fuente de aquí podría expresarla como 1.5 con un ángulo de menos 42 grados. Estos son amperios. Y estos también son amperios. ¿Ya?
Entonces, mi circuito eléctrico en el dominio de la frecuencia quedaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí nuestra fuente de corriente alterna, fuente de corriente. Estoy comenzando a odiar este whiteboard. Fuente de corriente alterna, ¿ya? Esto de aquí tendría conectado a nuestros elementos, ¿no? Tendríamos aquí, por una parte, conectado a este nodo. Y tendríamos conectado a nuestra inductancia, ¿ya? Aquí tendríamos la otra fuente de corriente, la fuente de corriente número 2. Aquí no cambia nada, ¿no? Esta sería mi segunda fuente de corriente. Estos dos puntos se unirían aquí en este nodo que tenemos. Aquí tendríamos el valor del capacitor. Y aquí tendríamos el valor del resistor. Ya, esto de aquí lo tendríamos con un valor de 2.5 con un ángulo de 0. 2.5 con un ángulo de 0 grados. Esto de aquí tenemos 1.5 con un ángulo de menos 42 grados. Esto de aquí tendría un valor de, esto de aquí es menos J, 0.455, 455. Esto de aquí tendría un valor de 2, no cambia, ¿no es cierto? Esto de aquí tendría un valor de J, 1. ¿Ya? J1 menos J 0.455 y tendríamos aquí un valor de 2. Si quiero resolver esto utilizando leyes de Kirchhoff, entonces necesito plantear mis ecuaciones o mis corrientes de aquí. No voy a utilizar mallas ni voy a utilizar nodos. Por lo tanto, mis valores de corriente van a ser los siguientes. Esto de aquí necesito colocarlo como I1. Para resolver por corrientes de Kirchhoff necesito establecer las corrientes en cada uno de los ramales. Esto digo que va a ser mi corriente I1. Por aquí voy a tener mi corriente I2. Por aquí voy a tener mi corriente I3. Por aquí voy a tener mi corriente I4. Y por aquí voy a tener mi corriente I5 de esta forma. Corriente I5. Ya, mi corriente I5. Una vez que establecí las direcciones de las corrientes, necesito establecer las polaridades que me va a provocar en los elementos cada una de esas corrientes eléctricas. Debido a I4 aquí voy a tener un más, voy a tener un menos. Debido a I5 voy a tener un más aquí y un menos acá. Y debido a I3 voy a tener un positivo aquí y negativo acá. Luego de eso, resuelvo planteando leyes de corrientes y leyes de voltajes en este circuito que tenemos aquí. Podría plantear leyes de corrientes y leyes de voltajes, tanto en los nodos A, B y C. Leyes de corrientes en los nodos A, en nodos que voy a tener aquí, que voy a nombrar aquí un nodo A. Esto de aquí va a ser mi nodo A. Esto de aquí va a ser mi nodo B. Y esto de aquí digo que va a ser mi nodo C. Entonces voy a aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff en esos nodos y voy a aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff también. ¿Para qué? Para encontrar o dejar planteado el sistema en función de un número determinado de incógnitas. Entonces vamos a ver cómo nos va planteando las leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces voy a plantear ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. En este nodo A que tenemos aquí. Entonces, las corrientes que entran positivos, las corrientes que salen negativas. Corriente que entra, I1. Corriente que sale, I2, I3 y I4. Por lo tanto, sería I1 menos I2 menos I3 y menos I4. Es igual a 0. Listo. Ecuación número 1. Voy a reemplazar todo lo que tengo disponible. ¿Ya? Lo que tengo disponible va a ser igual. Bueno, puedo plantearlo, ¿no es cierto? Puedo dejarla, lo que tengo disponible. Tengo como datos I1 y tengo como datos I2. Entonces puedo despejar eso. Puedo despejar como datos I1 y I2. Entonces puedo dejar como I3 más I4, planteándolos de esta forma. I3 más I4. Ya paso los dos términos del otro lado. Va a ser igual a I1 menos I2. A I1 menos I2. ¿Ya? ¿Tengo el valor de I1? Sí, el valor de I1 es 2.5 con un ángulo de 0. Entonces es igual a 2.5 con un ángulo de 0 grados.
¿Y tengo el valor de I2? Sí, menos 1.5 con un ángulo de menos 42 grados. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que mi valor de I3 más el valor de I4, ambos va a ser igual a 1.385. Resolviendo esta resta de dos fasores, tendría 1.385 más J 1.004. Estos son amperios. Listo. Esta de aquí es mi ecuación número 1. Terminada mi ecuación número 1. Vamos a plantear la ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esta vez en mi nodo C. En este nodo C que tenemos aquí. ¿Ya? Fíjense, aquí mi incógnita es I3 y es I4. Vamos a plantear leyes de corrientes de Kirchhoff en el nodo C. Si planteo la ley de corrientes de Kirchhoff en mi nodo C, tendríamos como I3 más I5 menos I1 es igual a 0. Las corrientes que entran, I3, las corrientes que entran, I5, y la corriente que sale de C es I1. Está planteada mi ecuación. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo podría decir que I3 más I5 es igual a I1. Por lo tanto, mi I3 más mi I5, en este caso, es igual a 2.5 con un ángulo de 0. ¿Ya? Listo. Mi ecuación número 2. Vamos con la ecuación número 3. Vamos a irnos un poquito más acá. Vamos a plantear la ecuación número 3, y en este caso mi ecuación número 3. Voy a encontrar las leyes, voy a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff en mi nodo B. Es decir, justamente aquí, corrientes que entran, I4 y I2. Corrientes que salen, en este caso es I5. Entonces, I4 más I2 menos I0. I4 más I2 menos I5 es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría decir que en este caso podría decir lo siguiente. Podría dejar planteado ¿qué es lo que conozco aquí? Lo que conozco aquí es el valor de la corriente 2, ¿no es cierto? Entonces podría decir que I5 menos I4 es igual a I2. Es decir, I5 menos I4 es igual a la corriente I2. Y esto es igual a 1.5 con ángulo de menos 42. Y esto es mi ecuación 3. Mi ecuación 4. Voy a obtener la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff justamente a esta malla que tengo aquí. Entonces aquí tengo J1, tengo aquí el resistor y tengo aquí el capacitor. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a esta malla que tengo aquí, me quedaría lo siguiente. Tendríamos J1 multiplicado por I4, J1 multiplicado por I4, ¿ya? Vamos a recorrer, tenemos más J1 multiplicado por I4, seguimos recorriendo, tenemos más 2 multiplicado por I5, más 2 multiplicado por I5. Seguimos recorriendo y tenemos menos el valor de la impedancia, que es menos J 0.455, multiplicado por el valor de X. Esto es igual a 0. Y esto de aquí sería mi ecuación número 4. Tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Entonces, mis incógnitas en este caso son I3, I5, I4 e I2. Entonces, no, I5, tengo I4, tengo I3, ¿ya? Entonces, tengo varias ecuaciones con varias incógnitas. Puedo escoger la que yo quiera, ¿ya? Entonces, cojo 3 ecuaciones, 2 ecuaciones de mallas y una ecuación obligadamente con ley de voltajes de Kirchhoff. Si tomo solamente las ecuaciones de corriente de leyes de Kirchhoff, me va a dar una ecuación, me va a dar una igualdad. Entonces, siempre tengo que mezclar corrientes y voltajes.
Resolviendo el sistema de ecuaciones, ya tomando en cuenta dos ecuaciones de la ley de corrientes de Kirchhoff y una ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que ustedes quieran, voy a tener el siguiente resultado. El resultado va a ser el siguiente. Voy a decir que la corriente I3, que son mis incógnitas, va a ser igual a 2.034 más J 0.138 amperios. La I4 va a ser igual a menos 0.651 más J 866 amperios. Y la I5 finalmente va a ser igual a 0.464 menos J 0.138. 0.138 y estos son amperios. Listo. Lamentablemente no hay tiempo para más, entonces no sé si tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a lo que hemos hecho en este momento. Ya, por favor revisen lo que se ha hecho, ¿no? Lamentablemente, bueno, la conexión al internet no es la esperada, no, la conexión. Ese es un gran problema, pero bueno, es lo que hay con respecto a las disponibilidades de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que me encuentro en la oficina, en realidad dando clases desde la oficina, lo cual a mi criterio no es tan conveniente, porque bien podríamos darlo esto desde nuestras casas con una mejor conexión a internet, pero bueno, es lo que hay, chicos. Entonces, si no hay preguntas o inquietudes, detenemos la grabación y